y activa Sí, con sí, fuerza. Entonces, ¿qué dice uno? Si la fuerza que debe tener la oposición es ahora, con sabiduría, con inteligencia, poniéndose creíbles. Usted nos quiere decir, padre, que debieron de unirse, que era el momento después de las elecciones de los partidos de oposición, claro, para hacer sentir su fuerza. Claro, si de hecho yo tengo la fuerza, la manifiesto, pues, pero no destruyendo, pues. ¿Por qué voy a destruir? Sí. Si a mí me dicen... Debieron de ser manifestaciones, como usted dice, convocatorias al pueblo. Si el pueblo hubiera sido convocado de una manera armoniosa, creo que otra cosa hubiese sido. Mire las calles cómo están, pero a la larga toda esa gente de una u otra manera no es constante, no es constante, simplemente se acaba rápido. Voy a tener unas comunicaciones esta mañana, el padre Roberto Páez haciendo un análisis de lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y también el reclamo público a los políticos que él está formulando para que cambien sus formas y sus acciones de actuar. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Está muy interesante el programa y su invitado, pero una pregunta para él. Después de que se agotan todas las manifestaciones de protesta posibles, ¿qué le puede quedar a un pueblo? Yo le pregunto, ¿qué idea da él para entrar en esa lucha de todos? Lo veo como ahí, mire que la luz, mire que lo otro, pero bien cómodo ahí en este programa o en su escuela, pues no hace mucho. Le quisiéramos saber qué opina. ¿Qué opina, qué idea da para lo que sigue? Muy bien. Buenos días, hola. Hola. Buenos días, licenciado Neri Arteaga. Habla José Justo Mendoza, aquí como hay agua, aldea Las Agüitas. Los felicito por tener ahí al representante de la iglesia allí. Pero quiero decirle al Padre que nuestro Señor Jesucristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Y de la paz que nos quieren dar estos politiquetes, de la izquierda no sirve sacerdote. Yo me parece que el pueblo lo necesita educación, salud, infraestructura, alimentación, seguridad, empleo y producción para todos, formación, madurez, experiencia, conocimiento y capacidad. Necesita vincularse con el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la paz, el amor al trabajo y al estudio. Pero lo vamos a hacer de una forma buscando la paz y no la guerra, porque la resistencia estuvo buscando siempre la violencia, quebrando vidrios, tomando carreteras, estuvo golpeando gente, estuvo haciendo marchas ofensivas, quebrando vidrios de negocios, asaltando negocios. Así no se puede, hermano reverendo. Yo le voy a decir, la paz que necesita Honduras se va a escribir, pero trabajando todos en armonía. Paz, calma, paz, tranquilidad, armonía, cortesía, disciplina, respeto y consideración para Dios primero y para nuestra patria y nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Buenos días, una llamada más y luego el padre Roberto Páez esta mañana con nosotros aquí analizando el futuro de Honduras, lo que ha ocurrido y bueno, algunas acciones que han ocurrido inmediatamente después de la elección. Buenos días. Aló, buen día. Buenos días, amigo. Padre, ¿por qué le llaman a que el pueblo hace todo lo que nos hacen estos políticos corruptos? ¿Por qué le damos realce cuando se destruyen vidrios y no le damos realce cuando se está destruyendo el futuro del país, de los niños? Eso también es destrucción. Esto que pasa con la actuación de la gente es producto del mismo odio que la gente ha acumulado, de la misma desesperación, de desempleo, de hambre, de falta de justicia en nuestro país. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en unos saqueos, en unos virus que no es correcto, pero por qué no enfocamos la causa y atacamos directamente la causa, que es la maldita corrupción que existe en nuestro país? Y necesitamos a todos unidos atacando ese problema. Muy bien, muy interesante tu reflexión, padre Roberto Páez. Fíjense que cada uno de los que han participado ha dicho tres cosas importantes. Lo primero es, ¿qué sigue después de una protesta del pueblo? No va a seguir la violencia no va a construir tampoco. Sería más bien la destrucción de todo. Es decir, si yo tengo un vehículo, no voy a destruir el vehículo solo por el hecho de que quiero circular. El vehículo me va a servir para poder en todo sentido tenerlo y construir una nación mejor. Y el segunda persona dijo algo tan básico, la paz. Es necesario. Yo creo que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, estamos propiciando en ningún momento
actos de vandalismo. Y tiene razón el tercero cuando dice esto, atacar la causa, y ese es el gran problema. Pero nadie protesta, nadie hace protestas verdaderamente. ¿Qué hicieron con lo del seguro social, pues? ¿Qué hicieron con todas las palabras que expresaron y no hay justicia frente a ellos? Él ha dicho lo correcto, incluso con palabras de expresidentes que hayan dicho, yo sabía lo que pasaba ahí, pero no hice nada para no poder destruir el proceso de elecciones. Eso ya tenía que estar condenado, pues, por esas palabras tan inadecuadas. Entonces, cada uno de nosotros debemos, pero nadie en el momento determinado, nosotros no tenemos la información correcta porque nadie sabe la información correcta, y al no tener información no sabemos qué hacer. Entonces, un pueblo desinformado es un pueblo que tiene desorientado. Entonces, mientras menos formado estés, y lo dijo la persona, formación, el segundo dijo, hay que educarlo, hay que darle salud, hay que darle seguridad, todo eso. Entonces, eso es lo que hay que nosotros, pero ¿cómo hacerlo, Neri? Ese es el gran problema. Porque alguien también preguntó, ¿cómo aceptar lo ocurrido pasivamente y realizar protestas pasivas, marchas pacíficas, sabiendo de que no se le ha dado una satisfacción al pueblo hondureño? Sí, verdaderamente las personas que legislan tuviesen una protesta pacífica muy grande y fuerte y constante y permanente, entonces lo pensaría. Pero si yo voy igual, ¿de qué me sirve a mí hablar de que se ha habido un saqueo del erario público, de la corrupción que se ha hecho a todos los niveles, que se ha dado en todos los gobiernos? No van a decir aquí este es más santo que el otro. Ha habido corrupción en todo sentido y nadie de nosotros ha protestado por ello, pues. Entonces, ahora lo que creo que debemos tener es, si hay algo que no agrada al pueblo, deberíamos protestar, pero sin violencia. La violencia en determinado momento uno pierde la perspectiva de lo que quiere. Imagínate cuando uno está colérico, Neri. Sí, Cuando uno está colérico no tiene la capacidad para no pensar. Entonces uno debe decir, debe orar, debe pensar, debe tener serenidad, y ahí la oposición es ahora más que nunca debe escuchar a su pueblo sobre sus quejas. Y si yo te decía, yo solamente experimento lo que va a ser la luz, el agua y todo lo que se está encareciendo, lo que yo siento. Pero, y si toda la gente pudiera expresar lo que siente y alguien lo canaliza, ahí está pues Salvador. Él es verdaderamente una figura, él, Salvador, más que en la otra postura del Partido Libre, que es el que más le tiene miedo al pueblo. Y si te das cuenta cómo atacan las redes sociales, lo atacan a través de la violencia. Y no sé si las engendraron ellos o otros, pero de una u otra manera hay que decir, la violencia no le gusta a la gente. A mí no me gusta, no sé si te gusta a ti, Neri. Libre deberá de... No, bueno, no, si me lo pregunta en forma directa, no me gusta. No me gusta. Ahora, Libre tendrá entonces que tener un cambio también de actitud para llegar al poder, para ser aceptado por el pueblo, para que los jóvenes, los adultos, los independientes canalicen toda su necesidad de cambio a través de Libre en el poder. Fíjate que Libre creo que perdió su oportunidad incluso de dirigir nuestra nación, porque tenía muchos seguidores. ¿Y cómo los fue perdiendo? A través de la violencia, pues. A través de manifestaciones. ¿Y cómo los puede recuperar, padre, entonces? Entonces, con una verdadera oposición, un verdadero pensamiento, debe tener gente, y tiene gente pensante, y entonces ellos deben orientar qué es lo que hay que guiar, pues, y qué hacer, pero si dejan que unos pocos, o muchos, no sé cuántos, es el enojo, cuando llega el enojo, pierde el control uno, y al perder el control se ha perdido el partido, pues. El Partido Libre se perdió por sí mismo, nadie más lo atacó, ellos mismos se atacaron. Entonces, cuando era el Partido Libre, tenía que haber sido el partido de oposición, porque todos los que no estaban de acuerdo con el Partido Liberal se fueron ahí, y muchos inconformistas también se fueron al Partido Libre. Pero ¿qué pasó después? Mira los años, solamente juzgar qué es lo que ha pasado, ha ido perdiendo fuerza, y cada vez que quieran manifestarse en violencia, a mi parecer, espero que nadie me haga violencia por eso, porque hasta por pensar también te atacan, ¿verdad? Entonces, la persona que está en la televisión puede decir, no, yo pienso diferente que Roberto Páez, que el sacerdote. Entonces,
Y yo presento mi postura. Sus argumentos. Y sí, mis sí, argumentos sí, deben sí. ser con claridad. Sí. Yo Y realmente, deben de ser rebatidos de la misma manera. y la única manera no con que yo violencia. tengo es educando, y eso tienen la razón. Yo me estoy dedicando a educar a los niños y a los jóvenes para que de una u otra manera construyan mañana su presente y su futuro. Sí, muy claro su mensaje. Yo lo entiendo. No a la violencia, y también el libre tiene que tratar de cambiar el camino, aunque no acepten lo ocurrido, padre. Así podríamos decirlo. Imagínate que no lo aceptaran y comenzáramos una ingobernabilidad increíble. ¿Crees que nos vamos a tener capacidad para poder generar empleo y tener salud y tener también educación? Debemos de Vamos a- sopesar entonces. Tenemos que, más bien, es el momento de replegar y poder planificar qué es lo que hay que hacer. Yo pienso que desde el diciembre no se han replegado las fuerzas verdaderamente de oposición para pensar bien qué es lo que van a hacer. Muy bien. Pensamiento Interesante lo que usted para dice. no solamente, como dicen, ser gente incendiaria, sino gente pensante para construir. ¿Qué es lo que quiero, pues? Sí. ¿Ah? Podría ser el momento incluso de una gran asamblea o una gran reunión libre, Partido Liberal, y ejemplo, para analizar lo que viene. ¿Y por qué no podría ser concentraciones grandes donde haya música, donde haya expresiones y puedan también haber asambleas para que cada uno exprese sus pensamientos? Pero no agresividad, pues. Sí, Yo sí, siento sí, que es el sí. momento de tener asambleas pequeñas, constructivas, para que la gente pueda verdaderamente no solo presentar su opinión, ser escuchada. Y sabes algo que no debemos perder nunca, Neri, la tolerancia. Porque dentro del Partido Libre, dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Pino, dentro de todos los partidos, el Partido de la Alianza, etcétera, todos tienen pensamientos diferentes. Muy bien. Bueno, una llamada más, luego tenemos una pausa y vamos a escuchar lo que ha dicho también don Salvador Narrala. Muy interesante el diálogo que tenemos esta mañana con el sacerdote Roberto Páez, quien nos está haciendo algunas consideraciones esta mañana a propósito de lo que ha ocurrido en el país. Hola, buenos días. Aló, sí, muy buenos días. Buenos Mire, días. don Eric, creo que nadie, absolutamente nadie quiere violencia. A nadie le gusta eso. Pero lo que pasa es que hay veces que la gente, como usted, puede hacer pacíficamente, protesta y todo, pero si también lo reprime. Así usted bien sabe que en este país la gente no puede reclamar nada pacíficamente porque las instituciones están secuestradas. Uno va al Ministerio Público por una denuncia y es mentira que aquí van a hacer justicia. Entonces el pueblo hay veces que se cansa y se cansa. Y mire, las protestas pacíficas está comprobado que nunca han dado resultados, porque lo que hacen las fuerzas del gobierno es reprimir al pueblo, asesinarlo, criminalizarlo. Entonces yo creo que es cierto que nadie quiere violencia, pero mira, ahorita lo que está pasando en el Congreso, no sé si están dando cuenta. Aquí ya no hay libertad de elegir, no hay libertad de nada. Ahorita en el Congreso el Partido Nacional, sin llevar a discusión ni a votación, ellos solo tomaron la decisión de la Junta Directiva. Dígame si no indigna esto, hombre. Por Dios, estamos en una gran dictadura. Entonces que dejen de culpar solo al pueblo de la violencia, porque la violencia la genera el mismo gobierno. Bueno, muchas gracias por su aporte. Buenos días. Siguiente llamada, hola. Hola. Aló, Sí, señor. buenos días. Buenos días. Hable, por favor, de continuo, de seguido. Es que es para opinar en el canal. Sí, opine, le está escuchando el padre Páez. Ok, mire, hablo de aquí de Puerto Cortés. Mire, con todo respeto hacia el sacerdote que está ahí en el foro y a usted como periodista, pero creo que nosotros estamos tratando de cegar al pueblo. O sea, digo nosotros porque por más que hayan protestas pacíficas como las antorchas, como las camisas blancas y toda esa cuestión, realmente el presidente no está haciendo caso, pues. O sea, si tanto decía él que no iba a violar la Constitución, e incluso ahí tienen al sacerdote, que creo que en su momento él vio que Juan Orlando Hernández juró hasta con su mano en la Biblia
de que iba a respetar la Constitución y iba a respetar los derechos de todo un pueblo. Mire, yo no soy partícipe de la política porque no me gusta la política, ¿va? Pero sí soy consciente de que aquí se ha violado todas las normas que hay y por haber en este país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tratamos de respetar hasta cierto punto y llegar hasta cierto punto donde no haya violencia. Pero es muy triste lo que está pasando, porque, por ejemplo, yo me dediqué a ver las elecciones del Congreso y eso es una sinvergüenzada. O sea, no poner ni siquiera un liberal o una alianza o no dejar que las demás personas opinaran solo porque son de la oposición. Entonces, no podemos decir que somos negros cuando somos blancos o somos blancos cuando somos negros. Yo respeto mucho la opinión de un sacerdote y todo, pero aquí se están manejando las cosas como realmente no se deberían de manejar. ¿Me entiendes? Bueno, sí, bueno, Puerto Borges, muchas gracias por su aporte. Padre Páez. Fíjate que de una u otra manera no estoy hablando de ni criticando a nadie, simplemente diciendo cuando ya los hechos son consumados, el problema es cómo enfrentarlo. Entonces no somos nosotros, ni tú ni yo. A un periodista o a un sacerdote nos toca orar, nos toca guiar, nos toca orientarnos, nos toca hacer lo posible a través de lo que es nuestro sano juicio. Pero es al político. Fíjate que él en la contradicción que dice en las palabras, no soy político y no quiero, no entro en la política. Ese es un error. Todos nosotros debemos de estar en la política viendo, analizando, porque de lo contrario nos hacemos un juicio demasiado fácil de herir y de herir nuestros sentimientos. Cuando una persona está herida, está verdaderamente violenta, ejerce la violencia y ya no piensa. Es lo que yo digo, la oposición debe ahora más que nunca unirse para pensar cómo debe hacer las cosas y correctamente para legislar. Y nos puede orientar a todos nosotros, nos podemos ir a la calle para verdaderamente hacer una verdadera protesta. ¿Cuándo hacemos verdaderamente? ¿Quién de nosotros ha hecho una protesta por el alza del petróleo, de la gasolina? Nadie. Entonces, simplemente porque ganó uno o ganó el otro, no hacemos nada. Ya hoy se estableció ya el Congreso, su junta. ¿Y por qué se estableció de esa manera? Porque no tienen 61 diputados. ¿Quién los eligió? El mismo pueblo. Entonces, pero la oposición tenía 67 diputados. Ahí está la cuestión, porque los 67 no piensan iguales. Ese es el problema. Entonces, cuando no hay una unidad de la oposición, son parte del partido de gobierno. ¿Y por qué la oposición se alía con el gobierno? Mi ejemplo, ¿por qué la UD, la DC y la Alianza Patriótica, en vez de darle respaldo al pueblo, le da respaldo al partido de gobierno? ¿Cómo interpretamos eso, Padre Páez? Ahí es donde yo pienso que debería la oposición en este momento unirse y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no somos nosotros capaces, y reunidos los 67 diputados en ellos, y decir, ¿por qué no somos capaces de unirnos? Y alguien que los una, sino que son en determinado momento, esta es una estrategia, y es como en una guerra. El general sabe dónde debe atacar y generar pánico o hacer hacer lo otro. Pero si en la oposición se repliega, piensa bien, 67, bueno, ahorita, aunque tengan una directiva, no va a poder legislar tan libremente con 67 de oposición. Entonces tiene interesante lo que puede decir. Entonces la oposición, si no se hace nada, teniendo la oposición más que el Partido Nacional, quiere decir que son mentiras, no es oposición. Muy bien, cuando regresemos seguimos con más reacciones aquí con el padre Roberto Páez, analizando lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional, formulando un llamado a la oposición, que no importando lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional, pueda unirse, analizarse por dentro, establecer sus errores, sus proyecciones, su futuro, sus reclamos en beneficio del pueblo, y ha puesto como ejemplo el padre Roberto Páez. ¿Por qué no hacer una protesta y ejemplo por el costo de los combustibles? Cuando regresemos seguimos con el padre Roberto Páez esta mañana. Honduras.
país que no garantiza los derechos de las mujeres. En los últimos 7 años, se reportan 3.499 femicidios y 3.077 mujeres y niñas sufren de abuso sexual anualmente. El 95% de las denuncias están impunes. Las mujeres organizadas hemos venido exigiendo recursos públicos para atender esta problemática. En el 2015 y 2016, se aprobaron artículos a favor de las mujeres en el presupuesto general de la República. Estos artículos obligan a las instituciones públicas a destinar recursos para mejorar la vida de las mujeres. Las municipalidades están obligadas a usar el 5% de la transferencia para apoyar a las mujeres. ¿Por qué el Estado no garantiza nuestros derechos? Lo que no podía faltar en la casa para andar, como dice... Honduras, un país que no garantiza los derechos de las mujeres. En los últimos 7 años, se reportan 3.499 femicidios y 3.077 mujeres y niñas sufren de abuso sexual anualmente. El 95% de las denuncias están impunes. Las mujeres organizadas hemos venido exigiendo recursos públicos para atender esta problemática. En el 2015 y 2016, se aprobaron artículos a favor de las mujeres en el presupuesto general de la República. Estos artículos obligan a las instituciones públicas a destinar recursos para mejorar la vida de las mujeres. Las municipalidades están obligadas a usar el 5% de la transferencia para apoyar a las mujeres. ¿Por qué el Estado no garantiza nuestros derechos? Cuida tu salud en Terapia Natural, ofreciéndote una amplia gama de productos 100% naturales. Cúrese de la artritis, próstata, impotencia, colon y mucho más. Todos estos problemas tienen solución en Terapia Natural. Reserva tu cita al 2263-6767 o visítanos en Plaza La Cumbre, frente al Seguro Social de La Granja. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca debemos de adivinar, y eso es la salud de nuestra familia. Para eso lo mejor es salud, en donde no solo atienden a la enfermedad, sino a la persona, teniendo la tranquilidad de que un equipo de médicos con la tecnología adecuada y cuidando nuestro historial médico le darán seguimiento al caso, hasta que la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Sea ¡super cool! ¡Macanudo! ¡Apico! ¡Miedo! Dilo como quieras, pero dilo con salud. ¿Te gusta eso? Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.684 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de Villa de Incupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310. www.vicasahonduras.com. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el
el norte, en oriente o en el sur. En cualquier lugar de Honduras siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Honduras, un país que no garantiza los derechos de las mujeres. En los últimos 7 años, se reportan 3.499 femicidios y 3.077 mujeres y niñas sufren de abuso sexual anualmente. El 95% de las denuncias están impunes. Las mujeres organizadas hemos venido exigiendo recursos públicos para atender esta problemática. Se aprobaron artículos a favor de las mujeres en el Presupuesto General de la República. Estos artículos obligan a las instituciones públicas a destinar recursos para mejorar la vida de las mujeres. Las municipalidades están obligadas a usar el 5% de la transferencia para apoyar a las mujeres. ¿Por qué el Estado no garantiza nuestros derechos? Descubre tu mundo, un lugar de innovación, de nuevas tecnologías, para experimentar, estudiar, aprender, un lugar que te inspire, un lugar que saque lo mejor de ti para diseñar, construir, proyectar. Descubre tu mundo, descubre una manera de hacer la diferencia, un lugar para los genios. Tu experiencia empieza ahora. Universidad Metropolitana de Honduras, innovación, valores, liderazgo. Matrícula abierta. Infórmate más al 2280-1111, extensión 189 y 116. En este mundo globalizado necesitamos educarnos y para la educación de tus hijos somos tu mejor opción. Jardín, Escuela e Instituto Privado Santa Mónica ofrece los niveles de kinder y preparatoria. Educación básica completa de 1º a 9º grado. Educación media con bachillerato en ciencias y humanidades. Bachillerato técnico profesional en informática. Contamos con amplias instalaciones, canchas polideportivas, parque infantil, laboratorio de ciencias naturales, laboratorio en informática, docentes altamente calificados, prebásica y primer grado con competencia 100% bilingüe. Llama a los teléfonos 2236-9214, 8875-7834, Santa Mónica. Bueno, me está dando lecciones de vida el padre Roberto Páez y yo quiero compartir esas lecciones de vida con el pueblo hondureño y especialmente es el momento para Libre, para el Partido Liberal y para la Resistencia. Cómo dar lecciones de democracia en la Cámara Legislativa a partir de ahora con lo que ha ocurrido, padre Roberto Páez. Teníamos ahí ya una imagen de cómo ha quedado conformada, si es posible la tenemos, Jimmy, la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. El padre Roberto Páez piensa que esto no es ninguna pérdida para la democracia ni para la alianza, que más bien debemos aprovechar lo ocurrido. Explíquemelo, padre, por favor. Somos 67 en oposición, y digo somos porque también somos parte de una oposición que no es agresiva, es una oposición frente a lo que no es correcto. Si es bueno, sí, inmediatamente se le apoya, no importa de dónde venga. Toda postura no debe ser simplemente no dejar de gobernar, sino gobernar adecuadamente. Son 67 diputados, por lo tanto en oposición, si se reúnen, si se unen, si planifican, si van a saber qué es lo que van a hacer, desde el primer momento entonces nosotros lo vamos a apoyar claramente. 61 diputados, aunque tengan la mayoría
así mayoritariamente el Partido Nacional, nada podrán hacer si hay una gran unidad. Pero ya mismo les digo, la Alianza Patriótica, yo simplemente ante una incapacidad de no gobernar Honduras, me uno al Partido Nacional, y lo hizo de una forma astuta. Todos los demás lo hubieran querido hacer, pero no lo hicieron, y él mismo se adelantó 4 diputados, y los 4 diputados unidos en una sola objetivo, que si le critican, si le dicen, pero ya está unido, y eso crea también una conciencia de poder trabajar. Si no nos dejan trabajar, si no dejan legislar, no se podrá hacer nada, pues. Pero desde ahora es lo que vamos a ver, una verdadera oposición. Y usted propone que esta oposición se una para proyectos concretos de beneficio colectivo. Claro, y si no se unen, quiere decir que no hay verdadera oposición. Son simplemente... O sea que para usted el partido del general no debe de estar inclinado totalmente al Partido Nacional. Debe de hacer más bien desde adentro una oposición constructiva. Debe unirse toda la oposición en momentos determinados. Yo pienso que sí, fíjate que en un momento determinado utilizar la diatriba, las palabras ofensivas ante alguien que toma una decisión. Es una decisión tomada de 4 personas junto con su cabeza, y ellos decidieron unirse al Partido Nacional para poder crear la directiva. Ya se hizo, punto. La oposición no siquiera se pudieron poner de acuerdo para poder decir vamos a tomar nosotros para tener la capacidad de dominio del Congreso. No lo hicieron. ¿Por qué? No sé. Ahí donde dice, para mí me queda la seguridad de que no hay una verdadera oposición. Entonces, ¿qué legisla el Partido Nacional? Pues ahí está, y lo está haciendo. Y que ojalá dé la certeza los de la oposición que unidos verdaderamente como una sola fuerza pueden impedir leyes que sean inadecuadas para el país. Un par de llamadas más, análisis hoy en parte de conclusiones con el padre Roberto Pais de lo que ha ocurrido en el país y en el Congreso Nacional. El padre Roberto Pais lo ve como una gran oportunidad también dentro del Congreso Nacional y dentro del Ejecutivo para hacer gobernanza, pero en beneficio del pueblo. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días. Atiendo una comunicación. Hola, buenos días. Buenos días, hablo de Puerto Cortés. Adelante, Cortés. Sí, buenos días. Mire, bueno, yo digo que el gran problema es cuando se dice que a esta gente fueron elegidas por el pueblo. Yo pienso de que eso de ninguna manera pasó. Y venimos viendo la gran problemática del fraude que se ha hecho. Mire, en primer lugar, la violación a la Constitución. Entonces, ¿cómo es posible que a una persona como Juan Orlando, digamos, y todos esos que tienen su cúpula, él, ¿verdad?, en el Congreso, se les va a creer o se les va a respetar las decisiones, cuando sabemos que ellos son capaces de violar la Constitución, de violar las leyes? Son ellos los primeros que prácticamente deberían de darle la palabra a los demás partidos, de darles la oportunidad. Pero ¿qué pasa? Ellos eligen personas, pero con las estrategias que siempre han tenido ellos de violar la Constitución. Entonces, ya ahora no se respeta, pero ni al ejército ni a la policía, porque se debe de capturar más bien a Juan Orlando y a un montón de que tiene él ahí, gente. Bueno, ¿cuál es el papel que debe desempeñar ahora el presidente Hernández? También quisiera que me hablara un poquito sobre este tema a padre Roberto Pais. Solo atiendo una comunicación más. Buenos días, hola. Sí, muy buenos días. Buenos días. Mire, yo quiero referir en cuanto a lo que dice el padre de la gente no protesta por los precios. Mire, yo quiero decirle que yo tengo 56 años. A mí me decidieron del gobierno después de 30 años sin prestaciones. Tenemos 3 años de estar peleando en la corte y no nos han resuelto nada. Entonces, claro, la manera de protestar del pueblo fue yendo masivamente a las urnas, porque teníamos la esperanza de cambiar esta situación. Yo tuve que retirar mis aportaciones de INJUTE para pagar todas mis deudas. Ahora no tengo jubilación, no sé cómo voy a hacer. Dígame si eso es justicia. Entonces quiero decirle al profesor que es cierto, que Dios es paz y amor, pero que se acuerde que la paz va de la mano con la justicia. Y esa fue la manera de protestar del pueblo, yendo a votar las urnas para cambiar esta situación. Porque bueno, pero no se pudo cambiar, padre, y vamos a tener Juan Orlando Hernández para 4 años. ¿Qué debemos esperar de este mandatario? ¿Qué recomendaciones haría usted a este presidente de la República que va a una reelección y a un presidente del Congreso que también es reelecto,
dos sucesos inéditos en la vida de Honduras. Fíjate, lo primero tendría que decir, el pueblo realmente no fue a votar en masa. Somos muy indiferentes a eso, dejamos que otros voten por nosotros. Si a todas esas situaciones que presenta nuestra dama, de decirle, me han violado derechos para poderme jubilar, tiene toda la razón, pues. Pero ¿quiénes son los que van a poder ayudarle a ella? Son los legisladores, y por eso teníamos que haber elegido bien nuestros legisladores, nuestros representantes dentro de una cámara para poderla ejercer. Ya no se puede, entonces son 67 oportunidades que tenemos para poder crear leyes mejores y hacerle caso a lo que la persona dice. Ir al INJUPE, el INPREMA, ir a esto, para poder sobre todo tener los derechos adecuados de una persona. No es posible, imagínate, ¿cómo es posible que vayas al seguro y no encuentres ninguna medicina? Porque todo lo que anteriormente robaron no da pie y te siguen cobrando y te siguen cobrando y no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? El legislador, nos debemos dar cuenta que si no participamos en política de una forma adecuada, ahora es que hay que hacer oposición, pero hasta ahora el pueblo está despertando, dándose cuenta que a veces solo era una bandera. El Partido Nacional nos ha dado un ejemplo, y no es que sea nacionalista ni sea, yo he participado con el Partido Liberal, pero ¿cuál es lo que nos está diciendo el Partido Nacional? Unidad, y esa es su fuerza. Están tan unidos que ninguno se separa de ahí y tiene cuál es su objetivo y sobre ese objetivo va. Entonces, ¿por qué no la oposición puede tener también su propio objetivo y decir, legisle para el pueblo, pues? Y ahora, verdaderamente, una verdadera oposición. Que se unan los 67 diputados sí. Pueden hacer la diferencia independientemente de que el general Romeo, Felicito Ávila o de la UD se hayan unido a una junta directiva. Ahora, escogida la junta directiva, más bien es la gran oportunidad que se tiene. Claro que sí. ¿Podría entender eso? ¿Qué es lo que usted trata de decirnos? Sí, mira, de una u otra manera, si antes tuvieron la oportunidad para reunirse los 67,000, que me vengan con cuentos que en la noche estén llamando por teléfono. Eso ya son, como dicen, cuando no te toca hacer la tarea, cuando el alumno le toca hacer la tarea y la hace en la madrugada para poder manotar de ahogado, como le llaman. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tuvieron todo el tiempo, todo enero para poder controlar. Sí. Ya sabían quién eran los diputados y de hecho mismo ellos fueron a recibir el cartón del Tribunal Superior de Elecciones porque nunca se opusieron a las elecciones de los diputados. Por lo tanto, todo eso quiere decir que nos unieron. ¿Por qué no se unieron antes? Entonces mi pregunta es, claro, es bien fácil criticar, destruir, vociferar y tirar al pueblo a que vaya a las calles. Por el amor de Dios, no, hombre, el pueblo no hay que tirarlo a las calles. El pueblo lo que hay que es darle oportunidad para que trabaje, para que tenga lo necesario. Yo me gustaría crear fuentes de riqueza para muchos y me gustaría tener tanto dinero para poderlo repartir. Yo no necesito grandes cosas y ojalá la gente rica o la gente que tenga bastante pueda decir, hagamos y pongamos un granito de arena, porque lo contrario, esta pobreza va a ir creciendo, ¿y quién nos la van a detener? 67 diputados, mis amigos, a ustedes está la responsabilidad. Ya no se trata ahorita simplemente de ir a incendiar el país, porque entonces apague de todo lo que tengamos aquí, vámonos a otro y dejemos que otros vivan aquí en esta nación. Para mí, Honduras es un país lindo y tiene gente noble y gente muy preparada intelectualmente. Y a veces hay gente que dice, es que no los mejores están en el Congreso, son los que la gente en determinado momento quiso que estuvieran. El presidente de la República debe de identificarse más con el pueblo, debe hacer cambios radicales en su gabinete de gobierno, sus funcionarios deben de ser más tangibles para la gente o deben de seguir en una burbuja. ¿Qué piensa de todo eso? Ahí, Neri, creo que debemos ayudar para que no entre simplemente como una fuerza arrasadora, destructora, y debemos decirle al señor presidente, ahora con más razón va a legislar en estos 4 años con sabiduría, pues, mirando también que su oposición es bien fuerte, entonces, incluso tiene mucha gente que está afuera, que está diciéndole palabras que debería hacerlo reflexionar. Por lo tanto, debe ganarse al pueblo, pero no se lo debe ganar de una manera regalándote cosas, creando fuentes de trabajo. Y todas las palabras de ellos, realmente esa palabra te endulza el oído y te dice, te agrada, con chamba vivís mejor.
Pero no es cierto, primero hay que crear fuentes de trabajo para poder tener chamba, porque claro, todos forman parte del gobierno y todos quieren tener enchambados ahí. De una u otra manera no se trata. Puede ser creativo el gobierno. Y si él es creativo, te aseguro que todo el mundo lo va a apoyar. Yo sería el primero en apoyarlo en determinado momento si es para bien de la gente. Pues. Muy bien. Quisiera que escuchara lo que ha dicho el ingeniero Salvador Narrala también, ya en la parte de conclusiones de nuestro programa de hoy. La noche porque así lo ha... El pueblo que tienen atemorizado. ¿Qué quiere más decir sobre el comunicado de la OEA ayer? Ayer me comuniqué con el señor Almagro y a través del chat el señor Almagro me contestó. Yo le mandé a preguntar si acaso era cierto que reconocen la elección de... Me dijo, nosotros no nos desdecimos ni del informe de la misión de observación ni de lo que hemos dicho. O sea que ellos persisten con que hubo fraude y con que hubo irregularidades antes, durante y después. Yo no descarto aún de que la OEA, más temprano que tarde, independientemente de lo que hagan las autoridades científicas de Honduras, tomen cartas en el asunto. ¿El gobierno ya está trabajando con ellos? ¿Vamos a darle validez? ¿Decir que van a trabajar con el gobierno que acaban de elegir? No dicen el gobierno que acaban de elegir. Texto, pero eso no quiere decir que es el gobierno. Bueno, voy a darle paso a unas llamadas también, luego de lo que ha dicho. Bueno, el ingeniero Salvador Narrala sigue pensando que la OEA lo puede poner de presidente. ¿Debe de seguir pensando eso, padre? Pienso que más bien debería pensar ya en unir todos esos 67 diputados para legislar mejor para nuestra nación. Yo considero que esto, aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque yo quisiera decir lo contrario, y aunque vociferara tal vez palabras ofensivas, ya es un hecho consumado. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer? Él es una fuerza de oposición muy grande. Salvador tiene que darse cuenta que tiene... ¿Debe seguir Salvador en la política? Yo pienso que se debe continuar y él podrá ser el presidente de la República. Sí, pero debe estar... bueno, no debe de obligar a su gente o permitir que la violencia se apodere de las calles. ¿Qué político no tiene a la gente? Mira, hoy lo tenés y mañana no lo tienes. El político simplemente lo que debe hacer es concentrar toda su energía y su fuerza para poder construir. Y le diría a Salvador, por favor, reconstruye lo que quedó, pues, de una u otra forma. Si hubo fraude o no hubo fraude, de una u otra manera no lo va a venir poder fuera de nuestra nación a decirlo. Ya está hecho. Yo no es que esté diciéndote ya estoy de acuerdo con ello, pero es un hecho. Si es un hecho, por favor, mejor únetele de una forma positiva, y ahí donde yo le diría al señor presidente Juan Orlando Hernández, por favor tome en cuenta gente muy pensante de otros partidos para no solo legislar, porque él no es presidente del Partido Nacional, él es presidente de Honduras. Y si solo fuera presidente del Partido Nacional, entonces deberíamos tener la oposición otro presidente, porque el presidente es para toda la nación. Es donde diría, se equivoca un presidente si en un momento determinado solo mirara todo azul. Un par de llamadas más, ya en la parte de conclusiones, con el padre Roberto Páez esta mañana, en un análisis profundo de lo que ha ocurrido en el país y lo que deben de ser los caminos de la dirigencia popular. Buenos días, hola. Hola, buen día. Padre que hacía referencia de que el Partido Nacional es un partido unido. Tal vez no ha estado en Honduras en los últimos años para que se dé cuenta que están unidos porque hacen uso del poder, hacen uso de las riquezas del pueblo. Y han utilizado el dinero del pueblo para comprar conciencia, para comprar canales de televisión y manipular un pueblo. Tenían el Tribunal Supremo Electoral pagado a favor de ellos. A eso le llama a usted unión. El pueblo no está confiando en los legisladores. El pueblo fue burlado en las urnas. Nos quitaron el único derecho que teníamos ya. Y el presidente Juan Orlando lo tiene Estados Unidos en esa silla. No lo tiene el pueblo de Honduras. No es fácil asimilarlo como usted lo dice.
Bueno, padre País. Fíjate que no es que yo lo diga, yo no estoy poniendo a nadie, no tengo la capacidad de hacerlo, pero hay 61 diputados nacionalistas. Lo único que estoy diciendo, y yo espero que lo vuelva a escuchar bien, ojalá el presidente no tenga solamente ojos azules, debe tener ojos de todos los partidos, porque él debe legislar para una nación y no para un partido. Pero ante este hecho, ya, si sea Estados Unidos, sea quien sea que te ha dicho eso, si el pueblo no pudimos de una u otra manera presentar nuestra voz y nuestros mismos candidatos, es como alguien que me preguntara, ¿por qué usted votó por fulano de tal? No, porque yo pensé que iba a ganar, pues por eso uno vota, para eso es la democracia, pero no toda la gente fue a votar y no toda la gente fue contabilizada, y ahí es el problema. Debemos hoy más que nunca crear instituciones más fuertes, y él mismo lo expresó. Tenía un activista en el Registro Nacional del ¿Qué hacer con esto? Registro Nacional, Tribunal Supremo Electoral, Mesa Electoral, que son la causa de toda esta incertidumbre. Ahora es que toca entonces la oposición para poner gente verdaderamente adecuada e incorruptible para poder, pero mientras no tengamos gente inadecuada, incorruptible, vamos a tener lo que tenemos. Y hacer la lucha desde adentro. Sí, es que mira, de una u otra manera, perdóname, en Honduras nunca ha habido un presidente, si se puede decir, elegido popularmente, porque ha habido fuerzas extrañas en ellos. Sí, hasta hemos escuchado. Eso incluso en las internas, el más popular no siempre es el que no sale, ¿no? Porque hay alguien que le pone triquiñuela y el pueblo termina aceptando todo. Porque hay muchos que están debajo, que son los que están gritando por detrás, y a pesar de todo son los que están negociando con otros. Es decir, mire, el pueblo es astuto también. En determinado momento te puede estar gritando, pero también te puede estar negociando allá. Es decir, el pueblo se va a ir con alguien que le va a solucionar. Y yo me acuerdo de algo que me dijo una persona que es cierto: siempre el pueblo se une al más fuerte. ¿Y quién es el que está más fuerte ahorita? Partido Nacional. Bueno, entonces yo le digo, ok, si el partido de oposición ahorita hace oposición y se mantiene fuerte y se mantiene unido, pero entonces, mientras no se haga eso, entonces la oposición será, se va a ir desfigurando, se va a ir destruyendo, el Partido Nacional va a ir adquiriendo más fuerza. Sí. O sea que usted nos apunta que es la gran oportunidad de la oposición, más bien, en este momento, con todo lo que ha ocurrido. Yo siento que si verdaderamente sus palabras son de amor hacia Honduras y de amor hacia lo que es un verdadero político, ahora deberá replegarse, reflexionar junto a todas las bases y todas las personas para poder construir una verdadera oposición. Son 67 diputados, dice mucho. Sí, me dice Jimmy que tiene lista ya la declaración de don Salvador Narrala. Vamos a ver, Luis Aguilera y Jimmy, por favor, adelante. Y volverse a meter a oscuras hoy, porque le está dando las espaldas al pueblo que teóricamente lo eligió. Entonces, ese Congreso tiene que volverse a elegir. ¿Cómo puede ser una directiva electa por el partido un partido que no existe porque lo resucitó Juan Orlando? El partido de Alianza Patriótica no sacó ningún diputado y ningún alcalde en 2013. Lo quitó el Tribunal Electoral y Juan Orlando lo metió de nuevo. Y ese es el partido que se terminó vendiendo, con 4 diputados que no son reales. Que yo tengo las pruebas con Luis Redondo de cómo le inflaron los votos en los departamentos que yo gané, que son los departamentos de Cortés y Lloro. ¿Me vas a decir que el general Vázquez sacó 2 de los 20 diputados de Cortés? Por favor. Pero usted ha señalado como 128 pandilleros al nuevo Congreso Nacional. Me refiero a la gran mayoría de los que están ahí. Yo sé que hay gente honrada y buena. De hecho, tengo ahí a gente muy buena como Tomás Ramírez, como David Reyes, como Luis Redondo. Pero en general, la mayor parte de los que están ahí están para recibir billete. Lo que les importa es el billete, no les importa el pueblo hondureño. ¿Por qué los ha calificado de pandilleros? Porque están para recibir dinero, porque no les importa el pueblo hondureño. Por eso, o sea, son gente que lo que menos les importa es el pueblo hondureño. Bueno, ¿hace bien en descalificar a todos los diputados Salvador Narrala o debe de ser otra a partir de ahora su función? Padre Roberto País. Pienso que todo lo que pasó anteriormente, si el partido lo había
muerto y lo resucitaron, etcétera. Son cosas que ya son cosas juzgadas. Pues. Sí. Es decir, el hecho de decirle que si le quitaron los 2 diputados de Cortés, pero ya están ahí electos, entonces ya son 4 diputados que recibieron su título como diputados del Congreso Nacional, por lo tanto ellos se alinearon con quien quisieron que era lo mejor. Yo creo que descalificando, ni siquiera Salvador tiene su forma de pensar, su forma de actuar, pero lo único que yo, su servidor, le puedo decir es, Salvador, ahora piensa más lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Únete a la oposición y tú tienes capacidades y eres verdaderamente un líder, la gente te está aclamando como tal, entonces manifiéstate y debes seguir adelante para construir esta Honduras que soñamos y que queremos. No importa con quiénes, lo que pasa es que hoy la gente tiene este color y mañana va a tener otro color porque depende quién le va a ayudar o quién lo tenga como más fuerte. Una última comunicación. Hola, muy buenos días. No, muy buenos días. Mire, es cierto que los nacionalistas tienen 61 diputados, pero es porque se robaron las diputaciones, así como se robaron la presidencia. Entonces, ¿cómo vamos a tener unos diputados, unos funcionarios que estén a favor del pueblo? Ellos están unidos los nacionalistas, pero porque quieren seguir en impunidad por todos los delitos que han cometido. No nos equivoquemos, no es porque quieren hacer algo a favor del pueblo, es mentira. Este pueblo lo ha masacrado durante 8 años, más bien demasiado ha aguantado este pueblo. Nos han creado más desempleo, más miseria, se han robado los derechos laborales, los hospitales no tienen medicamentos. Entonces es mentira decir que esos diputados nacionalistas van a hacer algo por el pueblo. No nos engañemos, lo que va a seguir este pueblo es sufriendo con esa gente, porque ellos lo único que quieren es estarse protegiendo unos con otros y cuidar sus intereses corruptos. Bueno, pero como una conclusión, padre, usted dice que la gran oportunidad está en la oposición ahí en el Congreso Nacional. La mayoría la tiene la oposición. Mira, por más que estuviéramos diciendo que nos están robando, que nos están haciendo esto, yo estoy consciente que sí, pues, pero entonces la oposición le toca ahora hacer la diferencia, que son 67 diputados que van a hacer la diferencia para creerle. Ahí vamos a ver si es cierto esa oposición. No importa que estén en una junta directiva con nacionalistas, no importa, porque ellos tienen su independencia. Pero incluso eso fue también una forma de ellos de expresarse. No queremos formar parte de esta directiva, perfecto. Pero ahora entonces, ¿qué van a hacer? Pues si no tienen una capacidad de unidad, porque 20 o 30 no hacen lo mismo que 61. Correcto. Y perdone que me tengo que decir, las matemáticas son claras. Y no se puede estar en este Congreso solo pataleando todos los 4 años. Se robaron las elecciones del partido de ¿cómo se llama? De diputados. Nadie, como dijo el mismo Mel, nadie de ellos quisieron decir nada sobre los legisladores, sobre los diputados, sino que simplemente se fueron para lo que es el presidente. Entonces no lo tienen o no lo han podido llegar, entonces yo diría que su estrategia no fue tan clara también. Hay que meditar bien lo que van a hacer. Pero solamente por oponerse, por destruir, por el amor de Dios, si ya estamos en una ausencia de dinero, en lo que va a ser, ¿cómo se llama?, los hospitales, va a ser peor. Pues, entonces, dejemos gobernar a alguien también, pero exijámoslo de una forma pacífica. Si creemos que debe haber tales cosas, pues presentemos de una forma fuerte. Y entonces le diría a Salvador, demuestra verdaderamente tu liderazgo a través de una capacidad de pensamiento, une a la oposición. ¿Por qué no eres capaz de mantener la unidad? Porque tampoco se puede hacer atacando al otro. Y atacando ahora a todos los diputados, ¿verdad? Porque solo salvó 3 diputados. Entonces, por el amor de Dios, ahí no hace nada de oposición. Entonces yo le diría a Salvador, Salvador, por favor, tu liderazgo manténlo siempre claro para que tú puedas reunirte con el general, reunirte con el partido libre, con el partido porque tu partido lo destruiste, perdóname, aunque te lo hayan robado o no robado, eso es simplemente otra cuestión que yo tengo un pensamiento sobre ello. Pero te digo, todos nosotros debemos, si tú tienes una capacidad de liderazgo, hazlo. No simplemente decir sobre ya la leche derramada. La leche derramada ya estuvo, nadie la puede recuperar. Pero entonces ahora tenemos una legislación que debemos construir para construir estos 4 años de oposición
sobre leyes adecuadas porque tienen la cantidad suficiente para hacerle posesión al Partido Nacional, si consideran que el Partido Nacional va a legislar de una forma robando o haciendo, porque entonces nosotros deberíamos hacerlo claramente. Pero mira, en nuestro país tenemos tanta información y el gran peligro no es solamente lo que es falta de educación. Yo diría, debemos construir mejores escuelas, tener mejor pagados los maestros, no ponerle más impuestos por el amor de Dios, sino que si un maestro está contento y satisfecho, va a tener contento y satisfecho también a tus alumnos. Entonces, y un ambiente lindo y adecuado. Yo no sé lo que pueda hacer, ni soy el llamado a decirle qué debe hacer un político, pero si debe unirse, debe tener pensamientos. Si no son capaces de 67 personas de ponerse de acuerdo, olvídense, no van a poder legislar, porque entonces solo con 4, que de una u otra manera es más fácil ahora para el Partido Nacional. Y tengan en cuenta que si no tienen oposición, y no lo van a hacer, nadie les va a dar la presidencia simplemente porque venga la OEA o venga la ONU, venga quien porque sea. se vaya a la calle, ¿verdad? Sí. Bueno, padre Roberto Páez, muchas gracias. Quisiera terminar con algo. Sí, señor. Fíjate, dice la carta de San Pablo a los romanos, y es algo que tal vez debemos tenerlo muy en cuenta, y perdón si en un momento puedo ofender el pensamiento de otro nivel político, pero la palabra dice esto: amen con sinceridad, aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre hermanos demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre Roberto Páez, esta mañana aquí con nosotros, acompañándonos en nuestro foro Hondured, que hoy se ha dedicado a analizar y a tratar de marcar una ruta para Honduras. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Repetición hoy a las 10 de la noche. ¿Qué prefieres? ¿Alquilar o vivir en tu propia casa? En Residencial Lomas de Germania ya puedes adquirir tu propia casa con cuotas desde 6.890 lempiras mensuales. El modelo Viana es una vivienda de 42 metros cuadrados de construcción en obra gris, en un terreno desde 120 varas cuadradas, que cuenta con 2 dormitorios, sala comedor, cocina, un baño, área de lavandería y estacionamiento para un vehículo. No pierdas la oportunidad de comprar tu casa desde 6.890 lempiras mensuales a una tasa del 11.5% en una residencial de alta plusvalía y a tan solo 2 kilómetros de Plaza Loarque. Y si quieres más espacio, te ofrecemos otros 3 modelos que se adaptan a tu necesidad y presupuesto. Residencial Lomas de Germania. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310. www.vicasahonduras.com. Sábados 8 p.m, domingo 6 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Sábados de talento y el sabor lo pone el maestro Salatiel. Es por eso que te invito a que no te